Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia. Bendito sea Dios. Andamos un poco mal de la garganta y quise cantar unos coritos y la verdad pues ando bastante estorbado, pero ahí estamos siempre pidiéndole a Dios que sea Dios obrando en nuestras vidas, que nos dé la fuerza para poderle servir. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Bendito sea el nombre del Señor. Carta a Timoteo, primera carta, en su capítulo 2, versículos 5 y 6. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor para la gloria de su nombre, conforme está escrita. Dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hasta ahí nomás. Ponemos atención a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Bendito sea Dios. Para que nosotros podamos entender por qué necesitamos un mediador, o por qué hay un mediador entre nosotros y Dios, es necesario que nosotros recordemos, hermanos, de que entre Dios y los hombres había una separación, o siempre ha habido. La Biblia dice que Dios está irado con los impíos todos los días. Amén. Dios está irado, dice, con los impíos todos los días, con aquellos que no quieren sujetarse a su voluntad, con aquellos que no quieren hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y también estaba irado con nosotros antes de que nosotros, hermanos, fuésemos llamados por la misericordia de Dios. Antes que nosotros, hermanos, fuésemos, hermanos, interceptados por la misericordia del Señor, también estábamos nosotros, hermanos, expuestos a la ira del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se necesita, o por qué el mundo necesita un mediador, un intercesor, hermanos, entre él y Dios? Porque la palabra del Señor dice que nosotros, hermanos, todos hemos sido pecadores. Todos somos pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, hermanos, vemos eso, es necesario que nos vayamos al principio. Bendito sea Dios. Y cuando estoy hablando del principio, estoy hablando del principio de todas las cosas que Dios creó. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Cuando dice la palabra del Señor que Dios había formado todo ya. Ya había creado los animales, las plantas, la vegetación, todo lo que nosotros conocemos por la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que también Dios creó al hombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios creó a un hombre, bendito sea Dios, conforme a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre, hermanos, y dice la palabra del Señor que el Señor plantó un huerto, hermanos, en aquel paraíso. Bendito sea Dios. Y puso al hombre allí para que lo labrase, para que lo guardase al paraíso. Bendito sea Dios, aquel huerto que el Señor había plantado. Dios les había dado órdenes a ellos, hermanos. Les digo a ellos porque ya estaba Adán, ya había formado el Señor también a su mujer. Bendito sea Dios. Cuando el Señor, hermanos, le dio todo aquello para que lo guardara, para que lo cuidara, bendito sea el Señor, también el Señor le puso un límite. Dios le puso, hermanos, una ordenanza, bendito sea Dios, la cual era, hermanos, que no
comieran del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. Eso nosotros lo encontramos allá en Génesis capítulo 2, verso 16, cuando el Señor les ordena eso. Pero el hombre, hermanos, no conforme con lo que Dios les había dado, bendito sea Dios, en el caso de Eva, en algún momento Adán la dejó sola, bendito sea Dios, y la serpiente, dice la Biblia que ese animal era más astuta que todos los animales, pero es porque Satanás se había apoderado de ese cuerpo, bendito sea Dios. Y la serpiente, hermanos, empezó a seducir a Eva. Amén. 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 Y dice la palabra del Señor que Eva empezó a hablar con aquella serpiente. Y cuando vino a ver, hermanos, Eva ya había caído en tentación. Amén. Le dijo a Satanás, con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles de este lugar. Cuando Dios no había dicho eso. Amén. Miren la astucia de Satanás para convencer al hombre. Miren la astucia de Satanás para hacerle caer. Le va, hermanos, a dar vuelta a las cosas. Bendito sea Dios. Y si usted no anda listo, lo va a engañar. Amén. Amén. A Eva eso es lo que sucedió. Dios le había dicho, hermanos, a Adán y a Eva, de todos los árboles que ustedes miran aquí, de todos pueden comer. Pero del árbol que está ahí, en medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no pueden comer. Amén. Pero viene la serpiente con su astucia y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Oiga, qué tremendo, hermanos. Mire cómo Satanás, hermanos, puede perturbar la verdad de Dios. Amén. Pero Eva sabía que no era esa lo que Dios le había dicho. No le dijo, solamente del palo, del árbol que está en medio del huerto, nos ha dicho que nosotros no podemos comer. Amén. Amén. Pero Satanás insistió hasta que esta mujer, bendito sea el nombre del Señor, dice, hermanos, que cayó en pecado, incurrió en transgresión, quebrantó el mandamiento que Dios les había dado. Amén. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 3, verso 6, vemos cómo la mujer desobedece a Dios. Ella vio aquel árbol, dice la palabra de Dios, que vio que aquel árbol era bueno. Amén. Vio que aquel árbol era agradable a sus ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Oiga, ¿para qué era ese árbol? Para alcanzar sabiduría. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, todo aquello, sus ojos, su mente fue abierto, sus ojos, hermanos, fueron abiertos, la conciencia empezó a trabajar en Eva. Aleluya. Y en Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde esa transgresión, hermanos, desde esa desobediencia del hombre para con los mandamientos de Dios, hermanos, Dios ha estado airado con el hombre. Amén. Porque desde ese momento, desde ese día, dice la palabra del Señor, que todos los designios del hombre, todos los designios del pensamiento del hombre son de continuo hacer el mal. Amén. Amén. Comprendiendo esto, entendiendo esto, nosotros podemos entender entonces por qué necesitamos o por qué el mundo necesita un mediador, un intercesor. Amén. ¿Quién es un mediador, hermanos? Dice la palabra del Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, bendito sea el nombre de Dios. Él es el mediador. Él es aquel que se interpone entre Dios y los hombres. Hermanos, entre el conflicto que Dios tiene con la naturaleza humana, bendito sea Dios. Él es el que se pone en medio. Hermanos, Él es el que dio su vida. Él es el que se entregó, dice la palabra del Señor, a sí mismo por nuestros pecados. Por medio de ese sacrificio, hermanos, Dios Jesucristo ha intercedido por nosotros. Él es el que se ha puesto de mediador. Por lo tanto, ahora nosotros, hermanos, tenemos la confianza de entrar, hermanos, confiadamente, vale la redundancia, al trono de la gracia de Dios. Amén. Amén. Bendito sea Dios. El pecado, hermanos, rompió nuestra relación con Dios. Y ningún esfuerzo humano, oiga lo que le voy a decir,
ningún esfuerzo humano es capaz de lograr la reconciliación con Dios. Solamente por medio de Cristo. Amén. Amén. Solamente por medio de Cristo se puede lograr, hermanos, esa reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único camino, hermanos. Amén. Él es el único medio, hermanos, para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Amén. Amigo que me escucha, no hay otro medio para que puedas llegar, amigo, a Dios, sino solamente por medio de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice, porque, hermanos, en ningún otro hay salvación. Amén. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el único que nosotros podemos encontrar salvación se llama Cristo Jesús. Amén. No hay otro camino a Dios. No hay otro camino que sea válido. Solamente a través de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El mundo necesita escuchar. El mundo necesita darse cuenta. El mundo necesita saber de que hay esperanza por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Hay esperanza para todo pecador. Hay esperanza para todo aquel que no ha querido venir a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero quiero decirle que el único camino se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo, hermanos, en Juan 14:6 dijo, yo soy, oiga, Él, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, yo soy, dijo, no hay otro, hermanos. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ni uno puede venir al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. Amén. Amén. En el mundo mucha gente, hermanos, cree que cualquier camino conduce a Dios. Pero la Biblia rechaza todo eso. Amén. La gente ha inventado muchos caminos, hermanos, para llegar a Dios. La gente ha inventado, hermanos, muchas religiones, hermanos, por las cuales creen que pueden acercarse a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero no hay ningún otro método, no hay ningún otro medio. El único medio es Cristo Jesús. Amén. Muchos en este tiempo, hermanos, creen que con ir a una religión, hermanos, sea la que sea, hermanos, pueden llegar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que eso no es válido, eso no tiene ninguna base, bendito sea Dios, para que nosotros podamos ser salvos. Aleluya. La gente inventa religiones, hermanos, métodos humanos, medios que creen ellos que por medio de eso pueden llegar, hermanos, a ser salvos. Pero la verdad, hermanos, es de que nosotros necesitamos, hermanos, entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Aleluya. Él es el único camino, hermanos, para poder llegar a la vida eterna, a esa vida, a esa promesa que Dios nos ha preparado a nosotros. Amén. No hay religiones que puedan salvar. No hay, hermanos, instituciones humanas que puedan salvar. Aleluya. Amén. Las religiones, hermanos, no tienen peso para lo que es la salvación. Si no, nosotros, hermanos, podemos ver, bendito sea Dios. Ahí en el libro, en la carta, hermanos, en el libro, de Lucas, capítulo 18, Dios, hermanos, nos muestra a nosotros un ejemplo bien claro, bendito sea el nombre del Señor, sobre un religioso y alguien, hermanos, pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en Lucas capítulo 18, no sé si usted lo ha leído. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que sí, amén. Yo creo que sí, usted ha leído la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, que estaba en el templo un fariseo y también se encontraba ahí
un publicano. Bendito sea el nombre del Señor. El fariseo empezó a decir ahí, estaba en pie, hermanos, y pregonaba en alta voz y le decía: Señor, Señor, yo no soy como este hombre pecador que está aquí al lado mío. Amén. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana, yo ofrendo. Hermanos, estos hombres hacían buenas cosas delante de los hombres, como para querer agradar a Dios. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Que sus vidas eran una vida solamente de apariencia. Era una religión, hermanos, nada más. Era algo, hermanos, que Dios no le podía agradar. Porque Dios no quiere religiosos. Dios quiere un arrepentimiento verdadero. Como aquel hombre que estando ahí junto al fariseo, dice que hermanos, no tenía ni el valor de levantar la mirada. Y le decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Oiga, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra del Señor que este hombre se fue a su casa justificado. Y vemos que el Señor rechazó al fariseo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no es la religión la que nos va a salvar. No es lo religioso que yo pueda hacer lo que nos va a salvar. El único camino que nos puede llevar a la salvación se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, hermanos, todos necesitamos de ese mediador. Todos necesitamos de ese intercesor. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir están separados. Están, hermanos, excluidos de la presencia de Dios. Amén. ¿Y cómo podemos llegar a su presencia? Solamente por medio de Cristo. No hay otro medio. No es por medio de María, no es por medio de Pablo, no es por medio de Pedro. Es por medio de Cristo Jesús. Amén. La salvación para nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Él se dio Él se dio a sí mismo el rescate por todos. Amén. Él se entregó por rescatar a nosotros. ¿De qué nos ha rescatado? De una condenación que ya estaba, hermanos, o está dispuesta para todo aquel que no quiere humillarse delante de Dios. Aleluya. De eso el Señor nos ha rescatado. Dice, se dio a sí mismo el rescate por todos. Nos ha rescatado de una condenación eterna, el cual es el pago para todo aquel que se va sin Dios y sin esperanza. Amén. Amén. Cristo se entregó por nosotros para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Amén. Amén. Él pagó lo que le tocaba a usted. Él pagó lo que me tocaba a mí. ¿Qué era lo que nos tocaba? La ira de Dios. Mas ahora Cristo ha reconciliado al hombre con Dios por medio de su sacrificio. Amén. Por medio de ese sacrificio, nosotros ahora tenemos una esperanza de salvación. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que por gracia hemos sido salvos. Amén. Por gracia. Y esto, dice el apóstol Pablo, no de vosotros, sino que es don de Dios. Dios nos dio el regalo de la salvación. Cristo nos dio el regalo de salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por medio de su sangre. Él dio su cuerpo para rescatarnos a nosotros de una condenación eterna que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza. Él es el único mediador. Él es el único Dios sobre toda la tierra. No podemos buscar otro. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, desde el principio que el hombre pecó hasta la fecha, amén, el hombre está, hermanos, bajo juicio. El hombre está sentenciado a morir, hermanos,
Y si se va sin Dios y sin esperanza, le corresponde un castigo, hermanos, eterno. Amén. Un castigo eterno. Por lo tanto, nosotros, hermanos, es necesario que nos esforcemos. Amén. Es necesario que no perdamos, hermanos, la mirada de aquel o en aquel que intercede por nosotros delante de Dios. Aleluya. Por medio de aquel el cual Dios nos ve a nosotros justificados. Nosotros a la verdad, hermanos, no hacemos, hermanos, o no podemos hacer nada para poder, hermanos, vernos justos delante de Dios. Dios nos mira a nosotros justos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Por medio de la sangre de su Hijo. Amén. Ninguna religión, y vuelvo a decir, puede salvar al hombre. Dice la palabra del Señor allá en Proverbios capítulo 14, en su versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La religión, hermanos, puede parecer buena. Una religión, hermanos, puede parecer buena, puede parecer, hermanos, de alta estima. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no te va a llevar a Dios. Si esa religión no te quiere meter por la puerta que es Cristo, te va a llevar a una condenación eterna, a una separación eterna, amén, a una separación de Dios para siempre. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo en la iglesia? ¿Qué es lo que se nos está enseñando a nosotros? Amén. Amén. Debemos de tener cuidado. Porque iglesias hay un montón, pero también, hermanos, solamente, hermanos, podemos ver que hay mucha religiosidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, del cual nosotros, hermanos, tenemos que escapar. Tenemos que escapar y tenemos que ponernos, hermanos, a cuenta con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso, yo le invito a los amigos, aquellos que nos escuchan, aquellos que oyen la palabra del Señor, que aproveche el tiempo que Dios le ha dado, que aproveche la misericordia del Señor, que aproveche que hay un intercesor. Viene el tiempo en que ese intercesor, hermanos, ahora que se ejecuta su oficio como abogado para nosotros, viene el tiempo en que ya no va a estar como abogado, sino como juez. Amén. Es por eso que el tiempo de aceptar a Cristo es hoy. El tiempo de buscar a Dios es ahora. El único que nos puede salvar se llama Cristo Jesús. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces nosotros, hermanos, todos somos pecadores. Amén. Amén. Todos somos pecadores. Dice, hermanos, el apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, dice que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Amén. Y la verdad no está en él. Amén. Si alguno dice que no es pecador, se está engañando a sí mismo. Amén. ¿Y cuánta gente yo he escuchado mucha gente, hermanos, que dice que ellos tienen la fe y la seguridad de que ellos se van a ir en el día del arrebatamiento, se van a ir con Cristo, a pesar de que no perseveran, hermanos, en el evangelio? Pero creen, hermanos, que porque ellos dicen que no son pecadores, son buenas personas, ellos no le hacen daño a nadie, que por eso ellos creen que van a entrar al reino de los cielos. No, hermanos, no hay méritos humanos, no hay nada que podamos hacer. El único medio para entrar, hermanos, al reino de los cielos se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque nosotros, hermanos, estamos en esta naturaleza pecaminosa. Amén. Aleluya. La herencia que nos dio el primer hombre a nosotros. Amén. La palabra dice, hermanos, que por tanto como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre. Oiga, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Oiga cómo empieza, dice, por un hombre entró el pecado, pero luego nos abarca a todos y luego dice, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Amén.
todos pecamos delante de Dios. Pero tenemos esperanza. Amén. Aleluya. Tenemos, hermanos, cómo poder llegar a esa vida que el Señor nos ha preparado a nosotros. Es por medio de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo hombre. Amén. Él está como hombre a la diestra de Dios. Él está como hombre, hermanos, a la diestra de Dios. Dejó su naturaleza. No le importó, dice la palabra del Señor, que no le importó ser igual a Dios, que no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino a morir por nosotros. Amén. Él se dio por nosotros. Él no tenía, hermanos, por qué hacerlo. Amén. Pero demuestra su amor y su misericordia. Y hoy te sigue llamando. Y hoy te está llamando para que vengas a Él. Amén. No te pierdas. No esperes de que mañana sea demasiado tarde. Es ahora el tiempo para escapar. Es ahora de aprovechar, hermanos, que tenemos a alguien que intercede por nosotros. A alguien que está de día y de noche intercediendo, hermanos, por nosotros. Para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Es necesario, hermanos, que busquemos a Dios ahora. Y que si no estamos perseverando legítimamente, nos pongamos a cuenta con Dios. Amén. Amén. Y que haya en nosotros un arrepentimiento genuino. No como el fariseo. No como el fariseo, hermanos, que presumía de tener una vida espiritual bastante, hermanos, bastante buena, ¿no? Necesitamos ser como aquel publicano que se humilló, aceptó que era pecador. Amén. Y pidió misericordia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Dios quiere un arrepentimiento de verdad. Dios no quiere que solamente vayamos a la iglesia, hermanos, y vayamos allá a llorar un ratito, hermanos, y saliendo del culto se nos olvidó aquello y seguimos en una misma vida. No, Dios quiere que nosotros cambiemos. Cristo vino a morir por nosotros, hermanos, pero pagó el precio por nosotros, pero para que nosotros, hermanos, podamos también tener la vida eterna, para que nosotros también podamos, hermanos, hacer algo también nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor. Es necesario, hermanos, que vengamos al Señor y valoremos lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. El Señor lo dio todo. Jesús entregó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Para que nosotros ahora tengamos una esperanza firme. Una esperanza de vida. Amén. Es por eso, hermanos, que es necesario que continuemos, que sigamos adelante, que no desmayemos, Amén. que tratemos de entrar por la puerta, esa puerta que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Es verdad que es difícil, es verdad que hay momentos de dificultad, hay momentos, hermanos, en los que uno siente que ya no puede. Es verdad que hay momentos en los que siente uno, hermanos, que de arrastra va para la iglesia. Es necesario seguir adelante. Es necesario entrar por la puerta, hermanos. Aunque se nos hace difícil el camino, Jesucristo fue claro. Jesús dijo, angosto es el camino, estrecho es el camino y angosta la puerta. Amén. Y pocos son los que van por él. Amén. Pocos, porque no es fácil, hermanos. Pero es necesario esforzarnos. Jesucristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Él quiere que nosotros entremos. Él insiste en que nosotros entremos. Es necesario que nos esforcemos. Amén. Es necesario, hermanos, que a pesar de todo, estemos decididos a entrar. Amén. Aleluya. A poner de nuestra parte. A poner un esfuerzo. Bendito sea el nombre del Señor.
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Él pagó el precio. Amén. Amén. Él pagó el precio. Entonces, hermanos, es necesario que tengamos en memoria que delante de Dios somos pecadores y que necesitamos a ese intercesor. Amén. Dice la palabra del Señor que no hay un justo que haga el bien sin que no peque. Aleluya. A nosotros el Señor nos mira justos. Tratamos de hacer el bien, pero no por eso dejamos de pecar. Por la naturaleza que nosotros tenemos, la naturaleza que heredamos del hombre, del primer hombre que pecó. Amén. Amén. Somos pecadores delante de Dios. Es por eso que necesitamos a ese mediador. Bendito sea Dios que ahora intercede por nosotros. Y que por ese mediador tenemos la vida eterna. Amén. En el Señor. Amén. Así es que sigamos adelante. Necesitamos, hermanos, avanzar. El tiempo es corto. Aleluya. El tiempo es corto. Es como en un partido de fútbol, hermanos. Usted se da cuenta que hay dos equipos que van a jugar. Y entre esos dos equipos hay un árbitro. Pero ese árbitro va a haber el momento en que va a dejar, hermanos, de ejercer ese papel, porque el tiempo se va a acabar. Amén. Amén. El tiempo que dura aquel deporte se va a acabar, aquel juego se va a acabar. Así también ahora. Nosotros tenemos un mediador. Nosotros tenemos a alguien que funge como árbitro entre Dios y nosotros. Amén. Pero mientras haya tiempo, Él está intercediendo. Pero viene el tiempo, Aleluya, hermanos, Dios. en que se va a acabar la paciencia, se va a acabar el tiempo y ya no va a haber quien medie por nosotros. Amén. Por eso es necesario hoy. Es necesario ahora. Amén. Es necesario que entendamos que el Señor quiere salvarlos a todos. Amén. Aleluya. Si nosotros seguimos, si nosotros leemos, hermanos, ahí donde estábamos, unos versículos antes, mire lo que dice el Señor. En el versículo 4 dice así: el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven. Amén. Amén. Dios quiere que todos se salven. Pero eso le corresponde a usted y a mí. A nosotros nos dieron un libre albedrío. Nos dieron una libre voluntad. Nosotros decidimos qué es lo que queremos. Amén. Amén. Nosotros decidimos para dónde vamos. Dios quiere que nos salvemos, pero eso nos corresponde a nosotros. Amén. Depende lo que viva, depende cómo viva y depende por dónde quiere entrar. Aleluya. Amén. Así es que no despreciemos el llamado de Dios. No despreciemos la voz de Dios Amén. que nos está llamando ahora. Sigue llamando al hombre a un arrepentimiento. Amén. Sigue llamando al hombre a que se ponga cuentas con él. Aleluya. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Amén. El tiempo es malo, el tiempo se acaba. Vienen tiempos en que ya no va a escuchar quien le esté predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora el mundo se ríe de nosotros, ahora el mundo se burla. Para el mundo nosotros somos una carga, somos un estorbo. El mundo no nos quisiera ver ya nosotros. Ya los vamos a dejar tranquilos. Amén. Ya no nos van a ver. Ya dentro de pronto ya no nos van a ver. Amén. Amén. Entonces, los que ahora somos estorbo, vamos a ser de necesidad en aquel momento. Aleluya. Pero mientras tanto, aguántenos un poquito más. Amén. Amén. Pongámonos a cuenta con el Señor. Busquemos a Dios, sigamos adelante, iglesia. Cristo está a las puertas. Amén. Amén.
Cristo te ama, amigo. Cristo te ama, amiga. Y te está esperando. Está esperándote con los brazos abiertos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Amén. Amén. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Aleluya. No importa cómo estés. No importa lo que hayas hecho. Cristo te perdona. El Señor te perdona y quiere que vengas a Él a un arrepentimiento de verdad. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Hasta aquí vamos a dejar el tiempo de la palabra. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Esforcémonos, no desmayemos. Hay momentos, hermanos, en los que ahí vamos apenas, pero es necesario esforzarnos. Amén. Es necesario. Muchas veces, hermanos, quisiéramos traer un mensaje profundo, largo, hermanos, pero lastimosamente, pues, también trabajamos en lo material y el tiempo se nos hace bastante corto para estudiar. Aleluya. Pero yo sé que Dios mira el esfuerzo y yo sé que su palabra es viva y eficaz y no vuelve a Él vacía. Yo sé que algo Dios va a hacer. Amén. Amén. Nomás no endurezca su corazón. Aleluya. Amén. Sigamos adelante. Cristo está a las puertas. Que el Señor les bendiga en esta noche a todos y nos despedimos. Oramos y le Amén. damos gracias a Dios.